Prepárense para ver cómo viven los ricos aquí en Arabia Saudita, los sitios que frecuentan, cuánto cuestan los lugares, cuánto pagan por lucir como ricos, como millonarios, cuánto pagan por tener estas casas tan excéntricas como la que tengo justo detrás de mí, porque sí, amigos, eso es una casa de un saudí. Y estoy en este momento caminando por un barrio bastante particular, porque es un barrio donde ni siquiera la mayoría de la gente aquí es multimillonaria, sino que puede ser considerado un barrio normal de clase media, para que ustedes se den cuenta de lo rico que son en este país, donde las personas de clase media tienen casas como estas. Vamos a hacer un pequeño recorrido desde ya para que ustedes se den cuenta y puedan tener una apreciación más de cerca de cómo viven los ricos aquí en Arabia Saudita. Esto es una casa que quisieron pues salir de lo convencional y hacerla bastante llamativa. Vean qué locura de fachada. Ustedes imagínense entonces si así luce la fachada de esta casa, ¿cómo será por dentro? Hay algunos lugares que están todavía desocupados, donde no han hecho casas, pero miren, todo este barrio de aquí son gente pues que tiene bastante dinero, pero no son de los más ricos, ¿eh? Eso sí quiero que les quede claro. Y ahorita vamos a ver cómo están esta hilera de carros aquí parados al frente. Ahorita están lavando una de las camionetas y vean los carros que se pueden conseguir en este lugar. La verdad es que, bueno, una forma de saber qué tan bonitas son las casas es con las fachadas. Miren eso. Esta es una misma casa, ¿ok? Todo esto es una misma casa que se extiende por todo a lo largo de aquella zona de allá. Fíjense, los carros que vamos a poder conseguir. Esta Mercedes, que es súper costosa. BMW, Audi, Lexus. Miren eso. Increíble. Miren los autos, cómo los aparcan afuera, la cantidad de autos que tienen. Ahí tienen a los chicos. ¡Ay! Ahí tienen a los chicos lavando los autos. Nah, miren eso. Son pequeños palacios, como les vengo diciendo. O sea, todos esos vehículos son de la misma casa. Todos esos que están parados aquí son de la misma casa. Los están lavando y está súper increíble. Miren el Mercedes que está llegando justo ahorita para estacionar en su casa. Miren esta de aquí. O sea, me impresiona es la altura de las casas. Vean, por ejemplo, esta zona de aquí. Vean los carros que están parados al frente. Un Tesla, otro Tesla, otro Tesla, un Lexus. Vean la casa que tienen de fondo allí. Miren qué locura. Detallazo para que vean que estoy en Arabia Saudita. Miren cómo están aquí los números y para identificar la casa. Aquí todo está en árabe, obviamente. Señor que llegó hace un momento con el Mercedes plateado. Miren, afuera tiene este otro Mercedes parado afuera de su casa. O sea, aquí, miren, los carros es lo de menos. Es el juguetico de ellos y ya lo vamos a comprobar más adelante. Pero quedo impresionado con estas zonas. Bueno, para que ustedes vean lo impresionante que pueden llegar a ser las casas aquí, Angie me va a tomar la cámara y se va a alejar sin que la atropellen, para que ustedes vean el tamaño de este portón en relación a mí. Vean eso. Se logró apreciar el tamaño. O sea, esto es tan solo una de las entradas de la casa. La casa prácticamente es una pequeña cuadra que todavía se va hacia este lado de allí. Vamos a seguir recorriendo, pero por ejemplo, vean las casas de enfrente. Todas son enormes, altas, porque parecen pequeños edificios. Cualquiera creería que ahí viven, no sé, muchas familias diferentes, pero no. Puede ser que sea un grupo familiar grande, pero sean de la misma familia. O sea, los hermanos, papá, mamá, hijos, porque aunque ya se ha vuelto más común que la gente viva en apartamentos por separado, sobre todo las nuevas generaciones, desde mucho tiempo antes las familias lo que hacían era construir grandes casas y ahí vivía todo el grupo familiar, padres, hermanos, hijos de los hijos. Entonces es muy común como ver estas enormes casas por este motivo, y además que bueno, les sobra el dinero. Todo el mundo aquí es muy familiar, les encanta estar como en familia siempre, compartir. Sus casas son muy importantes para ellos, pero o sea, es una locura, es una locura. Miren, esto sigue siendo la misma casa. Toda esta que vimos allá por un lado, esta es otra entrada. ¡Qué locura! Y seguramente todos estos carros que están estacionados aquí afuera, desde la Escalade, el Jeep, la BM, la Mercedes, el Charger, todos estos carros seguramente son de la gente que vive dentro de esas casas. Miren este portón. Este sí parece como la entrada principal de la casa. Vean qué grande. Y hay una puerta pequeña para las personas y una puerta grande para los vehículos. Se ve que también pueden entrar más vehículos ahí dentro. Y muy importante es que las casas aquí van a tener doble entrada peatonal. ¿Por qué? Porque seguramente esta entrada de aquí es para los hombres y esta otra entrada de aquí es para las mujeres. Aquí, cuando viene la visita o vienen pues los diferentes miembros de la familia, no pueden entrar por la misma puerta hombres y mujeres. Tienen que entrar por separado. Por un lado los hombres, por un lado las mujeres. Inclusive, si la entrada luego que pasan por esas puertas llega a comunicarse, lo que hacen es poner un riel con una cortina
para, ¡pum!, separar las áreas y que los hombres no puedan ver a las mujeres. Increíble, pero cierto. Mira, aquí nuestro amigo Raka nos está comentando que una casa de esas puede tener más de 100 puertas allá adentro. O sea, imagínense la cantidad de dinero que invierten solo en puertas de las diferentes habitaciones. O sea, se gastan, ¿cuánto? 200.000 rial en puertas. No sé si me ven por aquí, estoy aquí en este huequito. Por ejemplo, uno de ellos estuvo en la construcción de una casa en Jeddah, que como ya hemos comentado en estos videos, el nivel de vida ya es mucho más barato, y por una casa que tenía 66 puertas, nada más por esas 66 puertas gastaron 200.000 rial saudí allá, o sea que aquí cuesta más, y aquí hay como 100 seguro. Una locura. Miren, por ejemplo, estas personas que están caminando aquí con estos carritos es porque llevaron ahorita la mezquita que está allá cerca. Ayuda para la gente. Miren, ellos están entrando aquí a su casa. Aquí los están viendo entrando a su casa. Ya después de dejar la comida hecha en casa para la gente que va a romper el ayuno en este momento, porque estamos en el mes del Ramadán, y lo digo porque hay gente que quizás no ha visto los videos anteriores. Ellos están entrando allá a su enorme casa, que es esa de allí, y justo la mezquita está aquí enfrente, ese lugar que está allí. Llevaron comida para la gente que va a romper ayuno y va a estar allá en la mezquita. Es increíble que cuando estuvimos pasando fueron muy amables, pero dijeron no grabes. Es la primera vez que nos dicen que no grabe. ¿Por qué? Porque como están haciendo una buena acción, ellos no les gusta que se muestre las buenas acciones que hacen, porque cuando tú ayudas a alguien lo haces no porque la gente o los demás lo vea, sino es una manera desinteresada de ayudar. Miren, aquí Rakan, por cierto, va a aprovechar para ver si consigue algunos dátiles para romper el ayuno, porque justo se acerca la hora, van a ser las 6 de la tarde y el ayuno se rompe como a las 6:04. Así que bueno, aquí le va a pedir parte inclusive de lo que dejaron esos chicos antes. Esta es la mezquita. Welcome. Thank you. Shukran. It's too much. Miren, nos dieron dátiles y nos van a dar un poquito de agua. Thank you. Shukran, Habibi. Esta es la persona que está al cuidado de la mezquita. Normalmente cuando es así para dárselo a las personas en la calle, los tienen así súper empaquetados, como al vacío. Y son deliciosos. Son deliciosos. En particular son súper suaves. Estos son un poquito más duros, pero estos yo creo que son mis favoritos porque son como jugosos. Una pasada. If we came 15 minutes earlier, Okay. then we will ممكن 200 200 people are coming to have the iftar. Oh. And there is the soup. رايس كبسه رايس Kabsa rice, دجاج remember? Yeah. Bukhari kabsa. Yeah. سمبوسه Sambusa. Wow. Some soup, laban, لبن everything. هذا Wow. من بدايه رمضان لنهايه رمضان. From the beginning of the month of the Ramadan until the end of Ramadan, inshallah. Okay. 200 people. Maybe more. Okay. احيانا زياده. Okay. We don't know. Wow. It's not limited. Whoever need iftar will come to any mosque, like here in Riyadh. توزيع كلهم اهل الخير. Yes. كلهم يعني It's volunteering. Yeah. Wow. وجنسيات مختلفة. From each بنغلاديش، nationality. هندي، باكستاني، فلبيني، You name it. ما في سعودي، واو. كله أنا سعودي. سوداني، كله ما شاء الله تبارك. Wow, impressive. O sea, ahí nos están explicando un poco de la cantidad de gente que puede venir aquí durante el mes del Ramadán para, bueno, compartir comida, dejarla, comerla. O sea, es impresionante. Me quedo totalmente impresionado. Yo creo que ustedes lo han visto a lo largo de los videos de la cultura y la forma de vida que tienen aquí en Arabia Saudita. Creo que no lo había visto en otros países árabes, sí que son también muy amables, pero no sé si es por la oportunidad que hemos tenido con Rakan de compartir un poco más como que con las personas, de entrar más a los lugares y poder tener como esa perspectiva del local acerca de todas sus costumbres, y nos hemos dado cuenta de lo quizás equivocado que está el mundo acerca de los países árabes, sobre todo de estos países que quizás están muy desconocidos por el hecho de que estuvieron décadas cerrados y no se habla mucho acerca de cómo es la vida aquí. Espero yo que con los videos puedan, bueno, entender un poco más acerca de la vida realmente aquí. Hasta este video nos ha enseñado muchísimo sobre las personas con más poder adquisitivo aquí, que a veces, no digo que siempre, pero a veces pueden ser las personas quizás más egoístas, y aquí nos hemos podido dar cuenta que pueden ser las personas más bondadosas inclusive. Miren, otra curiosidad es que todos nos fuimos para dentro de la mezquita. Aquí está Rakan, Angie, y él dejó su carro con los 4 vidrios abiertos, encendido, con todas nuestras cosas aquí adentro y sin ningún tipo de preocupación. Escuchen el motor.
Aquí no pasa absolutamente nada sin importar dónde estés. Miren, nos comentaba Rakan que el señor que nos atendió de barba larga con el traje saudí es el encargado de la mezquita. Creo que ya se los comenté. Él es el que además hace el llamado al rezo. Después cuando ustedes escuchan así durante el día, él es el que hace eso para esta mezquita. ¿El sonido? El sonido, sí. Y el que está encargado de esa mezquita. Y comenta Rakan que la gente, empresarios de aquí y la gente rica de esta zona, pues le pagan a ellos para que mantengan la mezquita funcionando y completamente operativa, y dice que son muy, pero muy generosos con sus ayudas, con sus aportes. Aquí son bastante alocados para manejar, pero bastante alocados, todo el mundo, ¿ok? Y ellos lo saben. Una de las frases que tiene Rakan para referirse a lo loco que manejan es muy graciosa, porque dice siempre, "This is my father's street". O sea, esta es la calle de su papá. Como que bueno, yo aquí puedo hacer lo que quiera, básicamente. Y esa es la frase que utilizan, obviamente en inglés, pero en árabe yo no sé cómo será. En árabe, "This is my father's street". هذا شارع أبوي هذا شارع but we don't do it. We try our best to be nice. De los tantos dátiles que nos dieron, como hora de romper la ayuno. سكري Zucari. سكري no سكرة in Spanish. Yeah. This is سكري. Zucari. This one خلاص. Gras. Yes, خلاص. Khlas. The type of date. Ok, depende del tipo de dátil que sea, lleva un nombre diferente. Bueno, y claro que íbamos a ver un mercado donde venden oro. Miren las piezas que se pueden conseguir aquí, para que ustedes vean la clase de dinero que estamos hablando. Miren eso, o sea, eso me llega a mí a los tobillos. Qué locura, amigos míos, qué locura. Y aquí van a poder encontrar muchísimas tiendas, miren, atendidos por saudíes, obviamente, con mucho oro, muchos diseños. A donde ustedes vean es oro, oro, oro. Este mercado en el que estamos se especializa en ese tipo de productos: collares, zarcillos, pulseras de 18 quilates, de 24 quilates, de 22, depende de lo que ustedes busquen. Los collares, los zarcillos, los conjuntos. Aquí es donde se cocina el dinero, señores. Ay, mi chichi, te quisiera llenar de oro, mi reina, pero esto se ve costoso. No porque no te lo merezcas, pero podríamos invertirlo en un mejor producto que nos rente más, ¿verdad, mi chichi? Y para que se hagan una idea, amigos, aquí el gramo de oro de 21 quilates está en $60. $60 por el de 21 quilates. Ahí ya tienen que sacar cuentas dependiendo del peso de la pieza, pero para que tengan más o menos una idea. Algunos collares parecen los que utilizaba Cleopatra, miren eso, o Tutankamón. Son increíbles. Claro, eso será para una celebración muy, muy especial, porque eso de costar lo que cuesta una casa seguramente. Aquí vamos a conseguir también en este distrito lugares que venden autos así clásicos de colección, pero también algunos juguetitos. Miren esta pequeña Jimmy convertida como en una Mercedes, pero vean este tipo de autos aquí clásicos. ¡Wow! Miren, tienen un McLaren allí. ¡Qué locura! Miren eso, tienen un McLaren y tienen 1, 2, 3 Rolls Royce solo aquí en la entrada, un Bentley por allá al fondo, tienen aquí un Ferrari clásico. Y esto es tan solo una parte de lo que tienen disponible aquí. Aquí tienen una Lamborghini Urus. Miren eso, qué belleza. ¡Wow! Miren este garaje. Esta es la parte de atrás de la tienda principal y miren todos los autos que tienen aquí. Y lo que más me gusta es que me dijeron, pasa, no hay ningún problema. Miren esto, parece el carro de Batman. Está increíble, miren, tienen estos más clásicos como el Volkswagen. Este que ni siquiera sé cuál es. O sea, hay carros que ni siquiera llego a reconocer. Está increíble. Qué brutal. Tienen Mercedes muy clásicos, tienen Bentleys. Bueno, aquí uno se pierde entre tantos autos disponibles. Miren este Mercedes, miren aquellas Land Rovers. Están increíbles la cantidad de autos. Les encantan los autos aquí. Miren este BM. Miren, nos van a abrir este Lincoln acá, que está súper muy cuidado. Miren eso. Miren el tamaño de este carro. Miren eso. Miren, ese reloj que está allí, en el auto, es Cartier.
¿Qué tal? Venía con el auto. Una locura. El espacio que tiene este auto es increíble. O sea, aquí uno iba, miren, súper cómodo. Inclusive, para esa época, en el 70 y pico, tenían comandos en los volantes. No tenían ni idea, miren eso. Tiene botones en el volante y todo. Todos los botones acá. La radio. Qué increíble está este auto. Miren amigos, este pequeño Porsche, bueno, que se asemeja a un Porsche, es a gasolina. Con tan solo 2 real le pueden llenar el tanque y miren el motorcito que tiene aquí. ¿Qué tal? Tiene esto su palanca y todo. Miren, y aquí está el dueño del lugar de venta de autos, él es el dueño y dice, si quieren pueden ver mi carro sin problema. Tiene una Urus. Una Lamborghini Urus. Qué difícil debe ser dueño de un lugar como este de carros lujosos y tener que escoger solo uno, ¿verdad? Miren, esta es la camioneta, la Urus de él. Miren qué brutal. Ya estoy viendo, miren, el volante de Alcántara. Ay, Chichi, te ves muy guapa ahí. Dios. Princesa. Qué tremendo carro. No solo Bella, porque ¿no? es bonito, sino por el color. Realmente es único. Yo nunca había visto un carro de este color. Está muy bonito, sí. La combinación de colores está espectacular. Miren, volante de Alcántara. Miren el torito aquí. Qué belleza. Miren aquí para ponerlo si quieren en Sport, para nieve, o sea, para la ciudad. Ciudad, exacto. Ah, está increíble, amigos. Y tiene la forma esa como que pasarle así como que si estás, no sé, Sí. vas a correr mucho. Ajá, exacto. Y es que miren, parte de la vida de la gente aquí que tiene mucho dinero son personas que tienen miles de millones de dólares en sus cuentas y esto para ellos es un simple juguete. Realmente, cosas que pasan en Arabia Saudita. Miren, aquí Rakan me estaba diciendo que el dueño allí nos estaba invitando a su casa. Puede ser más tarde, puede ser mañana, cuando nosotros querramos, a su casa. El señor es rico, ¿ok? Y no tiene, o sea, así problema. Aquí la gente es demasiado abierta con ese tipo de situaciones. No les importa, te quieren hacer sentir como tus huéspedes. A donde quiera que vayamos, así nos tratan. Vengan con nosotros, rompan el ayuno con nosotros, sin importar si tienen mucho o poco dinero, da totalmente igual. Nos hemos sentido por igual en cualquier estrato social. Es una cosa increíble. Hey, miren el diseño que le hicieron a la entrada. ¡Qué locura! Nah, qué increíble. O sea, las casas están espectaculares. Y pensar que ni siquiera son las casas más costosas que vamos a poder conseguir en Arabia Saudita. Bueno amigos, en este momento estamos pasando por algunas de las casas que vamos a poder encontrar por este distrito. Y miren qué impresionantes están. Miren las entradas de las casas. Grandes, enormes portones. Y lo que más impresiona es lo que está detrás de estos muros. Porque las casas, si ustedes ven, son enormes. Miren eso. O sea, parecen pequeños edificios. Y la mayoría de ellas son así. Qué enormes están las casas. Algo que sí pueden llegar a notar es que las ventanas no son muy grandes. Están diseñadas como para mantener la privacidad, ¿ok? Fíjense que los muros no tienen ningún tipo de ventana, no tienen nada, sino simplemente es una pared. Tenía mucha curiosidad de saber cómo luce un barrio de gente rica aquí en Arabia Saudita. Aquí están construyendo algunas casas también, por eso van a ver algunos materiales por la parte de afuera. Pero fíjense esta otra, miren esto, con las palmeras datileras allí. Ahora, si les han impresionado algunas de estas casas así de momento, pues les tengo que decir que ni siquiera son de gente rica. O sea, es gente de clase media. O son propiedades de gente que tiene un poder adquisitivo, pero son como las más comunes. Las más comunes, las casas más comunes son de este tipo. Fíjense, por ejemplo, esta de aquí. Y tienen una camioneta Audi espectacular ahí. O sea, una Q8 nuevecita, un espectáculo las casas por aquí. Ahora, si quieren ver una casa por dentro como tal de este tipo, estuvimos visitando la casa de Rakan, que es de este estilo. Tienen que ir a verse ese video. Bueno, ahorita vamos a entrar a un centro comercial que está por la zona de estas casas que estábamos viendo hace un momento, y es considerado un centro comercial muy bonito para Rakan, así que vamos a echarle un vistazo a ver cómo luce un centro comercial en esta zona. Una plaza o un centro comercial muy bonito, muy fancy, con restaurantes hacia los lados. Obviamente ahorita no hay mucho movimiento porque la gente va a romper el ayuno dentro de unas 2 horas aproximadamente, así que más tarde seguramente va a estar más lleno, y obviamente que en la noche vamos a estar visitando otros lugares para que ustedes vean el movimiento que hay de noche. Welcome, thank you. Miren qué bonito. Ahorita se están preparando pues para recibir a todos los invitados, toda la gente que va a venir aquí, todos los clientes. Miren qué lindo. Qué espectáculo de lugar. Está muy bonito. Me encanta el sitio, me encanta el lugar. Muy elegante. Miren la bandera saudí allá. Espectáculo. Miren, aquí nos invitaron a entrar y dijeron, entren, vengan para que vean. Miren, están preparando algunos postres, torticas.
muffins, cheesecakes. Lo único que puede salir mal es nada, o que no les alcanza el tiempo para poder hacer todas las diferentes actividades, poder compartir con toda la gente que quiere agraciarlos de alguna manera. Y ahorita estamos aquí adentro porque ese chico desde afuera nos saludó, vengan, no sé qué y tal, y nos está preparando ahorita un café, me parece, y nada, no nos quería dejar ir hasta que no entráramos y nos diera un cafecito. Venezuela, welcome Saudi Arabia. This Fahad Zahrani from Saudi Arabia. Oh, okay. This one Nepal. This one Sri Lanka. Okay, Sri Yeah, Lanka. yeah. Welcome. Shukran. Miren, nos dio una bebida fría. Salud. Salud, amor. Es café frío. Él nos preguntó que si caliente o frío, nosotros le dijimos que frío. Miren, aquí me ha tocado tomar café, sí, porque yo no soy de tomar café, pero son tan amables y tan cordiales que es imposible negarse, imposible. Ahora voy a ver cómo me tomo esta perola de café frío. Bueno, por lo menos está frío y está suave. Miren, aquí el chico quiso ser agraciado con nosotros y puso música de un venezolano que se llama Lazo, es un cantante venezolano. La canción está súper linda. Esa canción es muy bonita de él. Y él dice, miren, Venezuela, y puso la canción. Espero que no haga copyright. Lazo, por favor. Bueno, algo que vamos a poder experimentar hoy va a ser, amigos míos, asistir a un buffet por parte de la compañía donde trabaja nuestro amigo Rakan, que pues nos invitó. Es un buffet que pues arma la compañía para, bueno, ofrecer a todos sus empleados, celebrar un poco el tema del Ramadán, y vamos a poder tener esa oportunidad única de asistir a un buffet de una compañía bastante importante. Nada más les adelanto, el lugar donde se va a hacer el buffet es en el Hotel Hilton. Tenemos buenas expectativas de ver qué es lo que van a ofrecernos. Buenas oportunidades estamos teniendo aquí, todo gracias a que desde el primer día nos encontramos por casualidad a Rakan, que ha sido nuestro ángel aquí en Arabia Saudita. Miren, dato curioso a propósito de que estamos haciendo este video sobre, bueno, las riquezas que tiene este país. Los dueños de este café los van a encontrar por toda Arabia Saudita, no solamente de esta marca, sino de muchísimas otras. Ellos están compitiendo con Dunkin' Donuts, los locales de Dunkin', que aquí son también muy conocidos, muy famosos. Tienen ahora mismo el café más barato que se puede conseguir en Arabia Saudita, y además es muy bueno. Esta marca de café, los dueños son de las familias más ricas de toda Arabia Saudita. ¿Qué tan ricos son? Les doy este dato. Cuando los reyes que gobiernan este país, porque como ya les expliqué en videos anteriores, aquí esto es un reinado, es el reinado de Arabia Saudita, cuando necesitan flujo de dinero así bastante, la realeza, que son los que gobiernan este país, acuden a la familia dueña de esta marca de tiendas de café para que les presten dinero. Obviamente el Estado luego se los regresa, que además son dueños de bancos y otros muchísimos negocios más. Imagínense el nivel de dinero que tienen ellos para que la familia real acudan a pedirles dinero. Y bueno, ustedes pensarán, como les dije, es el café más barato. Ustedes pensarán que el lugar es, bueno, barato como es el café. Pues no, miren, está muy bien. Parece un Starbucks, o sea, está muy bien diseñado, moderno. Miren, tienen para cargar los dispositivos. Miren todas las máquinas que tienen aquí para hacer el café. Te ofrecen bebidas, son espectaculares. Son sitios muy bonitos, y a pesar de que tienen el café más barato, no por eso el lugar va a ser barato. No, no, no. La experiencia va a ser muy buena también. Miren, parecen perros calientes rellenos con cosas diferentes. Miren eso. Tremenda pinta. Todo me provoca probarlo. Wow, increíble pensar que este sea el lugar con el café más barato y luzca así. Miren, el café del día lo tienen ahí ya preparado y simplemente te lo sirven, y es el café más barato, que cuesta 7 rial. Miren, vamos a probar un halloumi vegan, que es con queso, a ver qué tal está. Wow, miren la bolsa que nos dieron simplemente por comprar ese pequeño pan. Está increíble la bolsa. Y vamos a ver, está calientito. Miren, allí va a poder probarlo porque es de queso y con matitas. Muy rico. El queso es delicioso. ¿Qué es queso? Yo no soy muy fan de este tipo de panes cuando los venden así en este tipo de tiendas. Siempre es malo. Porque siempre es malo, pero este está... Primera vez que vemos en una cafetería un pan que vale la pena. Bueno, miren, estamos en el lobby del edificio. Miren qué elegancia,
Qué bonito. Estamos buscando el ascensor para subir a las demás áreas. Miren qué bonito. Esto es por el Ramadán. Esas son las cafeteras que utilizan para, bueno, tener el té, el café, muy tradicional. Miren, todos están vestidos de saudí porque es sus ropas para venir a eventos elegantes. Pero nuestro amigo Rakan, como estaba con nosotros, no pudo cambiarse y él está usando su uniforme I de... didn't have the chance to wear the thobe. Ya, no tuvo el tiempo, pero miren, todo el mundo anda con el thobe. Ahí nos encontramos un amigo de Rakan que dijo, miren, ustedes hagan como que fueron ya a rezar y entraron y están rezando. Eso no hay manera. Y ya están comiendo. De que eso la gente se lo crea viéndonos como decimos. Exacto. Wow, qué tremendo Wow, espectáculo. miren Mira la esto. ¡Ey, qué locura! Mire, yo no sé qué hubiese sido de nosotros sin Rakan poder experimentar esto. La verdad es que está siendo fantástico. Yo le digo a Gabriel, ¿por qué nosotros mejor no nos quedamos afuera? Y Gabriel dice, porque él quiere que vayamos con él. Primero, él quiere que vayamos. Y segundo, yo no voy a decirle que no, una oportunidad como esta de convivir, más allá de comer, es convivir con este tipo de actividades que jamás hubiésemos podido ver. Jamás. ¿Cómo se desarrolla esto? Como una fiesta, como comúnmente nosotros conocemos. Hay muchas mesas, pero miren qué grande es el lugar. O sea, imagínense lo grande que es la compañía donde Rakan trabaja, que toda esta gente que está aquí es compañeros de trabajo de alguna manera, obviamente de diferentes departamentos. Así funcionan este tipo de fiestas en las compañías. Miren esto, qué locura. Aquí simplemente la gente viene, agarra la comida que quiere, diferentes tipos de comida, listas para tomar, pequeños bowls, o si te quieres servir algo en particular te lo sirves. Bueno, ahora la tarea va a ser conseguir una mesa donde podamos sentarnos. Miren aquí, sin ningún tipo de problema. Miren lo que dejan acá. By date, Arabic coffee, and of course, Femtu. Fentu, que es una bebida que solo toman en época de Ramadán, café, dátiles también ya ponen aquí y agua. Esto es lo básico que van a encontrar en la mesa ya puesto. Obviamente que los cubiertos, miren la cantidad de cubiertos que hay, cuchillos, tenedores, cucharillas, servilletas, y dejan un pequeño pack por parte de la empresa. Miren, dice Alpha Star, que es la empresa donde trabaja Rakan, y esto para todo el mundo. Es una compañía aérea, por cierto, yo no sé si les había dicho, pero Rakan trabaja en el área de la aviación, es ingeniero. Bueno, básicamente aquí en esta fiesta a los venezolanos seríamos los arroceros. Porque a nosotros nadie nos invitó más que Rakan, pero no hay, o sea, no hay problema. O sea, exacto, pero el deber ser es como ir a un lugar donde no te invitan. Pero bueno, a ver, Rakan nos invitó y además él pidió permiso. Exactamente, eso sí lo avisó. Miren, es impresionante la cantidad de comida que hay aquí. Uy, qué rico, miren, hummus, ensaladas, tabaquitos. Así que lo que voy a hacer es como tipo un buffet, agarrar un plato y llenarlo hasta que ya no quepa más nada aquí. Miren, estoy tratando de no dejar mal a mi gentilicio, pero cuando es buffet, miren, y yo he visto platos más llenos que este, así voy. Me faltan algunas cositas por agarrar todavía. Miren, Gabriel se saltó la parte de la sopa. ¿Cómo me salté la sopa? Y la pero ensalada. ¿cómo iba a tomar sopa con toda esta comida? Claro, tienes razón. Como les decía, yo estoy tratando de camuflarme aquí, pero es que me falta el top. Hubiésemos sabido y te lo traías. Bueno, y como si todo eso que ustedes vieron fuese poco, aquí vamos a llegar al área de los dulces. ¡Wow! Miren todo esto. Ey, no puedes agarrar uno de cada uno porque te Ah, no, conozco. no se puede. No, ¿Segura? segura. Yo le estoy viendo las bandejas de dulces a la gente con muchos dulces, ¿eh? Realmente sí, todo lleno. Miren, tenemos como especies de tortas, cheesecakes, dulces árabes. Hay un montón de cosas. Chocolate, frutas deshidratadas. exacto, frutos deshidratados, chocolates, ¿Qué será esto? tortas. Esto es como miel, creo. Miel, es miel. sí. O sea, hay que darle la vuelta a esta gran área de aquí para poder ver todo. Miren, dátiles como los busquen, más fruta. Aquí tienen más dulces aún. Wow, es impresionante la cantidad de dulces que hay. Yo no sé ni qué agarrar. Este nos dice Rakan que lo tenemos que probar. Se llama Amali. Omali. Vamos a probarlo entonces. Es mi plato y así el de Angie. Creo que exageramos porque Rakan solo escogió el anterior. A ver, vamos a probar este. Qué raro, pero qué rico. Sabe como a pan Ajá. con leche, azúcar y leche condensada. Entonces es como pan, es pan. Exacto. Es como el pan que le preparaba a mi abuela a los pijiritos. Está rico. Bueno, y si tenían la curiosidad de qué trae el cotillón, trajo diferentes tipos de café, de Colombia, de Etiopía. Eso es lo que dan aquí como obsequio las compañías cuando hacen sus fiestas de empleados. Miren, tienen así como empaquetados así, ajá, ahí está. Tienen cafés de Costa Rica, de Colombia, de Etiopía. Tostado, perdón. Miren esta parte aquí, qué moderna se ve. Ahí está pasando el metro. Bueno, esta parte está espectacular donde está el Hilton. Este es el lobby del hotel. Nosotros entramos por el estacionamiento y no lo logramos ver
recorrer. Está muy bonito esta zona. Por allá pasa el tren, como ustedes vieron, esa es la estación. Está súper moderno. Tenemos estas torres aquí también. Esta área se ve súper genial. Y como vieron, ya cayó la noche y nosotros vamos a hacer más actividades. Vamos a pasar por algunas otras zonas costosas de la ciudad para que ustedes vean otros ambientes, sobre todo cuando cae la noche, porque cuando cae la noche la ciudad cambia por completo. Los sitios se ven espectaculares, más espectaculares de lo que se ve de día. Nos vamos a encontrar para eso con un amigo de Rakan que, bueno, tiene un poder adquisitivo bastante alto. Entonces dijo, bueno, vamos a darles una vueltica, vénganse en mi carro para que también lo disfruten un poco. Y bueno, frecuentamos algunos sitios que están bastante increíbles y que va la gente de dinero. Bueno, hora de montarnos en un auto bien bonito, bien lujoso. Esta Porsche Cayenne, qué belleza. What kind of job do you have to do to have this car? I think a job will not be enough. It requires maybe a side hustle to have a nice car, mashallah, like this. But sometimes yes, but in the age of experience, once you have passed the 10 years, 15 years experience, you will be earning a good pay. Then you can afford this. Maybe the company will afford it like just a treatment for you as your position. Oh, okay. As a package here in Saudi. Okay. Sometimes yes, most of the positions, which is we are talking about directors and above. Sometimes they have as a HR human resource department will offer you a package that will attract you to come. So you already have good salary in your current company and good privilege. So they would like to offer you privilege that will attract you most. Sometimes they will offer you every year a new car in last model, a house, and stuff like that. Maybe our friend, this is one of the privilege, but I'm not. I think no, this is owned by him. This is owned, huh, Salman? Mm-hmm. Yes. Bueno, miren, básicamente aquí lo que pasa es que ya dependiendo de la experiencia que tengas en tu trabajo, ya cuando tienes, bueno, 10, 15 años trabajando en la misma empresa o, bueno, con la experiencia que tengas en tu trabajo, puedes tener ciertos privilegios, como por ejemplo, haces un acuerdo con la compañía de que, mira, yo quiero vivir en este tipo de casa y quiero tener un carro nuevo todos los años. Esa clase de privilegios aquí en Arabia Saudita es muy común, pero en este caso nuestro amigo la tiene por cuenta propia porque tiene el dinero suficiente para comprar una Porsche de estas y andar por ahí. Ya va, solo aparcar aquí es $40. Sí, 40. Yes. O sea, nada más estacionarse en este lugar para estar cerca. Esto es un pequeño boulevard donde la gente de mucha plata viene, y para tener tu carro aquí cerca pagan $40 por estacionarte. O sea, a lo mejor para Estados Unidos estos precios pueden ser normales, pero en cualquier parte del mundo, diferente a Estados Unidos, que normalmente los estacionamientos son muy costosos, aquí es bastante dinero, $40 por estacionar nada más el carro. Bueno, y ahí podemos ver el pequeño palacio del príncipe saudí de $50 millones. Miren eso, miren justo el palacio que estábamos viendo hace un momento, ¿verdad? Que es este de aquí. Está al lado del palacio más grande en todo el mundo. Miren, es este de aquí, de un príncipe también saudí. Y amigos, es enorme, puede tener hasta su propio Starbucks. O sea, él no necesita salir ni siquiera de ahí. Tiene una pequeña ciudad dentro de su casa. Todo esto que está aquí, todo esto que abarca aquí, estaba justo al lado del que vimos hace un momento. Miren, esto es un centro comercial donde también vamos a poder encontrar un hotel, tiendas. Fíjense, ya está Dolce Gabbana, se llama Birriat. Miren qué elegancia la de Francia. Miren, y allá está el de Ritz-Carlton, que es el hotel, puede considerarse el más lujoso que puede haber aquí. Miren eso, qué increíble está. Precisamente ese hotel tiene algo particular. Ya me escucharon que es el hotel más lujoso que hay aquí en la capital, ¿no? Esa podría considerarse la cárcel más lujosa del mundo, porque en algún momento fue donde metieron presos
por decirlo de alguna manera, mientras que eran investigados muchos miembros, gabinete del gobierno, de los encargados de hacer los diferentes proyectos aquí en Arabia Saudita, incluso parte de la familia real de Arabia Saudita, que forman parte pues de todos los proyectos y de todo el gabinete del gobierno, fueron sacados de sus casas y internados en este hotel, en este lujosísimo hotel que a nivel internacional es de los mejores hoteles del mundo, y allí estuvieron un mes completo. Miren, ya estacionamos, les sigo echando este cuento que está muy bueno. Les sigo contando. El tema es que, bueno, el rey de Arabia Saudita pues dijo, vamos a investigar a toda esta gente que está involucrada en todos estos proyectos, sean o no sea de la familia real. Los metieron en este hotel, ahí duraron un tiempo mientras que eran pues revisados todos los aspectos relacionados a los proyectos y ver quién es culpable de robar y quién no. Quien no, era libre de irse. Quien lo encontraron culpable, pues todo el dinero le iba a ser removido. Pero vean qué locura que la cárcel que utilizan es un hotel de lujo. Wow, miren qué lugar tan precioso está haciendo este. Miren, esto es una pequeña galería, centro comercial, donde podemos encontrar varias tiendas de lujo. Miren, tenemos la boutique Arfina, que es donde venden objetos hechos a mano de aquí de Arabia Saudita. Tenemos restaurantes de lujo, pero vean qué elegante lugar. Vean cómo proyectan en las paredes del edificio pues diferentes motivos, en este caso los del Ramadán. Esta pieza puede costar hasta $10.000. Esta pieza, miren eso. Miren, corrijo, no son casi $10.000, son casi $13.000 que cuesta esta pieza. Esto es para que ustedes vean que pues el saudí tiene también estilos excéntricos a la hora de comprar decoración para sus hogares o cualquier cosa. No todo es clásico, no todo es como a lo mejor uno se imagina, no sé, de camellos. Bueno, el chico de la galería allí fue muy amable. Nos mostró, nos habló de las piezas, son piezas únicas. Nos comentó que, bueno, la mayoría de la gente que compra estas piezas son revendedores, por así decirlo, que después en aplicaciones de arte, en páginas de arte, las revenden, esperan un tiempo y las pueden lograr vender al doble del precio. Un sitio como este, sentarse aquí, comerse algo, y si quieres fumar shisha, que es la pipa árabe, si quieren hacer ambas cosas les va a costar unos $120 aproximadamente por persona. Si solo quieren comer, eso sí ya les va a costar como unos $70 más o menos. Y aunque ustedes vean que todavía hay muchos puestos desocupados y está vacío, pues no, ya está todo reservado. O sea, si quisiéramos, que tampoco lo vamos a hacer. Si quisiéramos, tampoco hay espacio. Tampoco hay espacio. Porque también está full, porque la parte exterior es la utilizada para fumar la shisha, como le dicen acá. En la parte de adentro hay disponibilidad, pero adentro no puedes fumar. Exacto. Ahora, si ustedes quieren saber qué tan cara está acá la shisha, bueno, ellos me dicen que en un lugar normal puede salir unos 40 riyal versus los 250 que hay que pagar aquí. Exacto. 40 riyal en un sitio normal y 250 riyal para hacerlo en un lugar tan elegante como este. Hey, miren, entramos a un pequeño concesionario que hay aquí en este lugar. ¿Qué clase de vehículos se consiguen aquí? Esta es la Mercedes, amigos, pero la edición Brabus. La que modifica esta gente es la versión más top de este modelo de camioneta de Mercedes-Benz, con las modificaciones que ellos les hacen, colocándole rines diferentes, suspensión, parrilla. Todo le ponen detalles en fibra de carbono. Esto es increíble. Ahora, el precio de esto ya se los voy a decir, pero antes quería enseñarles los otros vehículos que tenemos aquí. Miren este Porsche. Miren el color. Este es un 911, el Sport Classic. Wow. Miren aquí la placa que tiene de Porsche Heritage, el número de carrera. No, qué increíble está esto, amigos míos. Miren qué belleza. Y tenemos un Aston Martin, pero vaya clase de Aston Martin que tienen aquí. Miren esto. Estas son la clase de juguetes que pues aquí los saudíes compran.
Ni siquiera los juguetes son baratos en esta tienda. Esta Rolls Royce de juguete está en 65.000 rial. Y por este lado de aquí podemos ver pues la zona donde el que va a comprar un vehículo se va a sentar y va pues a pensar qué es lo que va a comprar, cómo lo quiere. Ahora, el precio de esta camioneta. Esta camioneta, amigos míos, cuesta 1.950.000 rial saudí. Que eso en dólares son 520.000 dólares. O sea, más de $500.000 cuesta esta camioneta. Es del año 2020, ni siquiera es nueva, ¿ok? Tiene 968 kilómetros. Eso sí, está prácticamente nueva. Pero es este tipo de vehículos que antes de depreciarse, lo que hace es apreciarse a medida que pasa el tiempo, ¿ok? Ustedes la compran en un precio y después la pueden vender muchísimo más caro. Pues vamos a poder encontrar sitios de ventas de joyería de lujo así, abiertas. Aquí no importa, aquí todo es seguro, aquí no hay ningún problema. Miren eso, que para entrar a estos lugares, normalmente en otros lugares del mundo pues tienes que pasar por una seguridad increíble, pero aquí no. Miren, aquí tienen piezas de joyería abiertas al público sin ningún problema. Está abierto al centro comercial, ok, esto no tiene barrera, esto no tiene nada, solo vitrinas. Allá está el restaurante donde estábamos hace un momento, aquí está Angie. O sea, no hay que entrar, pasar por seguridad ni nada, sino que simplemente pues llegar aquí, preguntar por lo que necesitan. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es la pieza más costosa que hay en este lugar? Ese anillito que ustedes están viendo allí, amigos míos, cuesta $500.000. Lo que cuesta la camioneta que vimos hace un momento allá adentro. Casualmente es el mismo monto, más de 1 millón. Y ni siquiera esta es como que la tienda oficial del sitio, porque su tienda está en otro local, solo que ellos tienen una pequeña exhibición aquí de algunos productos. Unas cositas. Algunas cositas. Baratijas. Él me dice, este es el más costoso que el que tengo acá, pero en la tienda principal hay muchos más caros. No O sea, me quiero ni imaginar. Imagínense ustedes el nivel de poder adquisitivo que tienen las personas aquí cuando te ofrecen un anillo en más de $500.000 de diamantes y lo tienen así como que si se tratase de cualquier tipo de pieza. Rakan se está metiendo con nosotros, ¿verdad, Gabriel? Está diciendo que ¿les gusta algo de aquí o prefieren O ir por quieren algo ir a más otra caro? tienda. ¿O quieren ir por más algo más caro? Nosotros Yo dijimos, no, por nosotros está bien. queda bien hacer el meme ese de que cuando pides el precio de algo y te le quedas viendo y no quieres lucir pobre, como para entregarlo inmediatamente y dices, como que lo estás pensando y es mentira, no estás Pero pensando ¿saben nada. qué? Lo bueno es que como hay una sola pieza de cada cosa, ahí sí tú podrías decir, ay, pero no lo tienes en plateado. Y te van a decir que no, porque esa es una pieza única. Mira, pero qué inteligente, ¿ah? Y que ahorita dicen, no, vengas el próximo mes, se lo encargamos. Abone la mitad y se lo hacemos. Miren, allá van 3 chicas que lucen con mucho dinero. Seguramente alguna de ellas tiene una pieza. Que se nota, Sí. se nota. Rakan fue el que nos dijo, mira, ahí vienen las chicas ricas. Sí. Y es algo que Y andan con las bolsas así tacones, cargadas. sí. Este tipo de imágenes sorprenden cuando tú estás en sitios elegantes como este y todo el mundo usa su flow, andan súper elegantes, porque además, exactamente, esta vestimenta la usan más para este tipo de ocasiones, cuando necesitan lucir elegantes. Elegante, o sea, parece como que es lo que se utiliza en el desierto, el día a día, pero no, el día a día la gente se viste como nosotros. Y si vas a un lugar costoso, la manera correcta de hacerlo es la manera tradicional. Bueno, miren, aquí podemos ver el hotel carísimo que les hablé. O sea, ustedes se imaginan que cuando los metan presos en un hotel de ese estilo. Esto es otro nivel. Una locura, la verdad. O sea, esa historia está bastante curiosa y que causó impacto en toda Arabia Saudita. Yo no sé si ustedes se llegaron a enterar, pero eso ocurrió hace unos años atrás. Y realmente cuando me echaron el cuento, yo dije, no puede ser. O sea, de verdad agarraron un poco de gente que iban a ser investigados por corrupción, por robo, y los metieron en un hotel de lujo a esperar el veredicto. No les iban a quitar sus comodidades, porque estamos hablando de que la mayoría de las personas que fueron metidas allí ya de por sí eran personas ricas, pertenecían a la familia real, pero sí, para que no se escaparan por ahí, si eran culpables, pues a todos les dijeron, vengan un día, vénganse todos para acá, vamos a reunirnos aquí, y resulta que no pueden salir hasta que nosotros les digamos, pero van a estar en un hotel súper de lujo. Miren, aquí pudimos tener la oportunidad que en el centro comercial existe un salón de fiestas que hacen eventos especiales para empresas importantes y así. Ahorita justamente van a hacer un evento en el que miren toda la cantidad de comida que hay en el evento. Este espacio también lo hace el mismo espacio para ofrecer buffet donde cualquiera puede venir, así no sea un evento particular, un evento privado como el que estamos ahorita. Pero cuando no es un evento privado, el salón ofrece buffet. Entonces el buffet cuesta casi $200 por persona, pero puedes comer todo lo que tú quieras. Entonces fíjense, aquí tenemos mucha de la comida que tienen disponible aquí. Tenemos los tabaquitos, las cremas, el hummus, los pepinillos, una tabla de quesos. Pero vaya, miren
cómo ponen y todo perfecto, ordenadito, lindo. Aquí te cortan pues las piezas de una vez. Miren qué espectáculo. Aquí tenemos la parte de mariscos, pescados. Nah, miren esto, qué locura. Y el salón, miren allá adentro. El salón muy elegante, muy bonito. Por cierto, nos comentaba una chica que trabaja aquí, que por cierto de Argentina. Le preguntamos, mira, ¿qué es lo más excéntrico que has visto en este tipo de eventos? Bueno, nos dice que tienen disponibles las tazas que utilizan para tomar el café árabe acá, que son muy típicas. Celadas en oro. Todas bañadas en oro. Y bueno, nos dijo que además hay público muy excéntrico a la hora de vestir, a la hora de ponerse joyas. Y ella dice, mira, con lo que a veces veo que utilizan las personas aquí, me compraría un apartamento. Además dijo, bueno, dejando un lado también el precio del buffet alto, pero comenta, porque yo le pregunté, ¿y cómo te has sentido guiando con personas de alto poder adquisitivo? Me dice, las personas aquí son extremadamente amables, educadas y siempre ha sido perfecto el trato. Eso sí, lo que hemos notado a lo largo de nuestro recorrido durante los diferentes días que hemos estado aquí en Arabia Saudita, que sin importar el lugar donde estemos, si es, miren, costoso o no, el trato es exactamente el mismo, impecable, la gente muy amable, muy cordial, te hacen sentir que muy Estás bien. en otro planeta, o sea, Exactamente. tú dices, ¿dónde estoy metida? Sí, señor. Bueno, miren, ahorita estamos por el barrio, si podremos decirlo así, de nuestro amigo Salman. Y miren cómo lucen las casas por aquí. Ahorita vimos una que no se las pude grabar, pero ya de vuelta se las grabo. Parece el castillo de Aladín, tal cual. Pero miren las casas acá, unas más bonitas que las otras. Hay casas modernas como esta, miren. Vean el tipo de casas que se consiguen aquí. Y estos son casas pequeñas, ¿eh? Hay otras que son unos casonones. Es que miren los terrenos que hay disponibles para hacer las casas. Esto es un terreno para una casa. ¡Ey! Miren esa de ahí. ¡Guau! Miren esa, qué bella, está preciosa esa casa. Qué increíble que a pesar de que son muy bonitas las casas, igual pues las cubren con estos grandes muros. ¡Wow! Miren eso. Fíjense que cambian también un poco de las que estuvimos viendo más temprano, sin desacreditar las que vimos más temprano. Miren, ahí está abierta la garita del vigilante de una de ellas. Porque mucha de esta gente, bueno, tiene sirvientes, vigilantes, personas que, bueno, ayudan en las labores. Miren, estos son los grupos de amigos que a mí me gusta tener, porque aquí nos estamos peleando para ver quién va a pagar. El Raka me está invitando a comer y me dice, ¿quieres comerse las mejores hamburguesas? Porque aquí en Arabia Saudita algo que tenemos es que hacemos muy buenas hamburguesas. Y yo, bueno, ¿por qué no? Hemos estado tragando como locos comida saudí. Bueno, es bueno comer de vez en cuando alguna otra cosa que ellos mismos comen. No vamos a pagar 200 por persona en esos sitios costosos, así que olvídenlo. Pero aquí la cosa es que se pelean por pagar. O sea, no entiendo. O sea, no es que no, vamos a, entre todos a dividir la cuenta. No. Aquí la cosa es pelearse por pagar la cuenta entera. Entonces ya yo aprendí, entonces yo también ya estoy diciéndole, bueno, ok, te acepto que vayamos a comer, pero solo si yo pago. Entonces aquí ya el hombre saltó. Como es primera vez que sale con nosotros, no. Yo soy el que voy a pagar. Entonces, bueno. Y ahí nos está explicando Rakan los lugares que se pueden comer sabroso. Nosotros vamos a ir a comer en un sitio de hamburguesas. Ya llegamos al lugar. Y miren, aquí cualquier lugar, así sea de hamburguesas, es muy bonito. Aquí están muy occidentalizados. Consiguen de todo tipo de cosas y los lugares hermosos. Y a pesar de que no estamos en un lugar costoso, ¿verdad? Miren cómo lucen los lugares. Miren, hay tiendas, lugares de comer. La vibra es muy bonita. Los lugares son hermosos, muy modernos. Está increíble. Por aquí es donde vamos a cenar por segunda vez, porque ya hemos cenado varias veces. Bueno, esta será la segunda. Ya vamos a llegar al sitio. Es justamente este de aquí, Prime Cut Burgers and Fries. Te tienes que sentar ahí enfrente según Rakan. Dijo, déjale ese puesto a Angie allí. Así que te tienes que sentar ahí. Ok, entiendo entonces que las parejas van de frente. El sitio está muy bonito. Alrededor, bien elegantoso, no hay bulla. Nunca habíamos venido a un lugar así. ¿No? O sea, es un restaurante de hamburguesas. Me estoy poniendo los guantes para comernos nuestras alitas. No voy a operar, oye. Hasta las personas que están comiendo hamburguesas tienen puestos guantes. Y otra cosa es que miren, el vaso para tomar la Pepsi, este aluminio, por lo menos no gastan plástico en el vaso. Bueno, déjenme decirles que esta hamburguesa se ve. Miren eso. Vamos a ver qué tal está. Los créditos. Los créditos para Salman.
están brutales, súper jugositas, las salsas increíbles, la carne brutal. Qué bueno es andar con locales porque hasta una simple hamburguesa es un buen plan. Bueno amigos, y ya de camino a casa, después de hacer ese gran recorrido por todos los lugares de gente con dinero, de donde pasean, de donde compran, cómo lucen los lugares, de verdad fue una experiencia bastante increíble. Hoy hicimos también de todo, hemos tenido una muy buena experiencia viviendo a fondo cómo es la cultura saudí en todos los aspectos, y hoy nos dedicamos a ver ese aspecto un poco más, esa gente con mayores recursos quizás. Déjame en los comentarios qué fue lo que más te gustó a ti, y si no te quieres perder próximos videos de aquí de Arabia Saudita y de cualquier parte del mundo, solo tienes que suscribirte al canal de YouTube, activen las notificaciones, verifiquen que estés suscritos porque muchas veces aparecen los videos y resulta que no están suscritos, y es un apoyo invaluable para nosotros continuar haciendo esto que tanto nos gusta y ustedes tanto disfrutan y aprenden. Y lo mejor de todo es que es completamente gratis. No olviden también que me pueden seguir por mi cuenta de Instagram, Gabriel Herrera _, y nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.